Hola, hola, mis amores. Qué inmensa alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito favorito de YouTube. Espero que estén todos y cada uno de ustedes súper bien, rebosantes de energía positiva y sobre todo listos para sumergirse de cabeza en una nueva historia. Una de esas historias que nos tocan el alma, que nos hacen vibrar el corazón, que nos llenan de pasión, de esperanza y por supuesto de sueños cumplidos. Hoy prepárense porque vamos a descorchar una botella de emociones, vamos a desempolvar recuerdos inolvidables y vamos a celebrar, con bombos y platillos, a dos personas que sin duda alguna han conquistado nuestros corazones, nuestras mentes y, por qué no decirlo, nuestros sueños más profundos. Can Yaman y Demet Özdemir. Porque sí, mis amores, lo leyeron bien, el título no engaña a nadie. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de cómo su sueño, ese sueño que muchos fans alrededor del mundo compartimos y anhelamos con cada fibra de nuestro ser, ese sueño de volver a verlos juntos, radiantes, brillantes, se hizo realidad años después. Vamos a recorrer juntos su camino paso a paso, desde sus humildes comienzos hasta la cima del éxito, desde sus desafíos más arduos hasta sus victorias más resonantes. Vamos a analizar sus decisiones, sus motivaciones y finalmente ese momento mágico, ese punto de inflexión, ese reencuentro estelar que tanto esperábamos y que finalmente se materializó ante nuestros ojos. Así que abróchense los cinturones porque nos espera un viaje lleno de emociones a flor de piel, de recuerdos que nos harán suspirar y sobre todo, de muchísima, muchísima ilusión. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta fascinante historia, quiero pedirles un favor rapidito, un pequeño gesto que significaría el mundo para mí y para este canal que hemos construido juntos con tanto amor y dedicación. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, porque les prometo que cada uno de ellos está hecho con muchísimo cariño, llenos de chismecitos jugosos, análisis profundos y las últimas noticias de sus artistas favoritos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Vamos, los espero. Hagan clic en ese botón rojo y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento y del amor. Y ahora sí, mis amores, sin más preámbulos, vamos a desentrañar esta historia de amor, de sueños, de reencuentros y de segundas oportunidades. Prepárense para un torbellino de emociones que los dejará sin aliento. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, recordamos el fenómeno global que fue Erkenci Kuş, ¿verdad? Esa comedia romántica turca que llegó a nuestras vidas como un soplo de aire fresco, que nos robó el corazón con su encanto irresistible, que nos hizo reír a carcajadas con sus situaciones hilarantes y que, sobre todo, nos hizo creer en el amor verdadero, en el destino y en la magia de los encuentros inesperados. Can y Demet, Sanem y Can, fueron la pareja del momento, una explosión de química en la pantalla que trascendió las barreras del idioma y las fronteras geográficas, conquistando a millones de espectadores en todos los rincones del mundo. Su conexión era palpable, su complicidad evidente y su talento innegable. Juntos crearon un universo mágico que nos transportó a un mundo de ensueño y nos hizo olvidar, al menos por un rato, las preocupaciones del día a día. Pero como suele suceder en la vida real, la historia no siempre sigue el guión que esperamos. Los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz y los caminos del amor son, a menudo, tortuosos e impredecibles. Después del éxito arrollador e inaudito de Erkenci Kuş, Can y Demet, para decepción de muchos de sus fans, tomaron caminos separados. Can, impulsado por su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes, se aventuró en proyectos internacionales, buscando desafiar sus límites como actor y demostrar su versatilidad en diferentes géneros y formatos. Demet, por su parte, optó por quedarse en su país natal, Turquía, y continuó brillando con luz propia en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas de su país. Y así, el tiempo pasó inexorable e implacable. Los meses se convirtieron en años y las vidas de Can y Demet tomaron rumbos diferentes. Los fans, sin embargo, nunca olvidamos la magia que Can y Demet habían creado juntos en Erkenci Kuş. Seguíamos sus carreras con atención, apoyando sus nuevos proyectos, celebrando sus éxitos y, en el fondo de nuestros corazones, manteniendo viva la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Era un sueño, sí, un sueño quizás un poco loco, un sueño que algunos consideraban imposible, pero un sueño que nos llenaba de ilusión y que nos recordaba aquellos momentos maravillosos que habíamos vivido con Erkenci Kuş. Un sueño que nos daba fuerzas para seguir adelante y que nos hacía creer en el poder de
el amor y en la posibilidad de los reencuentros. Pero, ¿qué pasó durante esos años? ¿Qué sucedió entre bambalinas? ¿Qué llevó a que ese sueño, que parecía tan lejano e inalcanzable, finalmente se hiciera realidad? Bueno, mis amores, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los secretos se revelan y donde la verdad sale a la luz. Mientras Can conquistaba Italia y otros mercados internacionales con su carisma arrollador y su talento innato, Demet se convertía en una verdadera reina de la comedia romántica en Turquía, protagonizando una serie de éxitos televisivos que la catapultaron a la fama y la convirtieron en un ícono de la cultura popular turca. Cada uno a su manera, seguía creciendo profesionalmente, acumulando experiencia, perfeccionando sus habilidades y demostrando su valía en el competitivo mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en las mejores historias, el destino tenía otros planes para ellos, planes que ni siquiera los más optimistas de sus fans podrían haber imaginado. Y es que, mis amores, a veces las estrellas se alinean de manera inesperada, los astros conspiran a nuestro favor y el universo conspira para que nuestros sueños se hagan realidad. Años después de Erkenci-Kuş, cuando muchos ya habían perdido la esperanza de volver a verlos juntos, surgió la oportunidad de que Can y Demet volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, una nueva historia, una nueva oportunidad para revivir la magia que tanto nos había enamorado y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Al principio, claro, hubo rumores, especulaciones, filtraciones, dimes y diretes, comentarios de todo tipo en las redes sociales. ¿Sería posible? ¿Estarían dispuestos a dejar atrás sus diferencias y a trabajar juntos de nuevo? ¿La química seguiría ahí, intacta, como en los viejos tiempos? Las preguntas se multiplicaban, la ansiedad crecía a niveles estratosféricos y la expectación era máxima. Los fans, ávidos de noticias, analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra que salía de sus bocas. Pero finalmente la noticia se confirmó de manera oficial: Can y Demet volverían a trabajar juntos. La alegría fue indescriptible, la emoción se desbordó como un río caudaloso y las redes sociales, como era de esperarse, explotaron con mensajes de júbilo y felicitaciones. Era el sueño hecho realidad, la confirmación de que la magia, a veces, puede resurgir de las cenizas, más fuerte y brillante que nunca. Y así fue. Can y Demet volvieron a encontrarse en el set de grabación, listos para dar vida a una nueva historia, una historia que prometía ser tan emocionante, tan divertida, tan romántica y tan conmovedora como la que habíamos vivido con Erkenci-Kuş. Una historia que nos haría reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor. Claro, no todo fue un camino de rosas. Volver a trabajar juntos después de tanto tiempo implicaba desafíos, exigía adaptación, requería de una gran dosis de profesionalismo y sobre todo, de una gran capacidad para dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente. Pero Can y Demet, como los grandes artistas que son, superaron todos los obstáculos con elegancia y determinación y nos regalaron una actuación memorable que quedará grabada para siempre en nuestros corazones. Y es que, mis amores, la química, esa chispa especial, esa conexión inexplicable que los había unido en Erkenci-Kuş, seguía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que intercambiaban. Era como si Can y Can hubieran vuelto a la vida para hacernos soñar una vez más con un amor de película. Pero esta vez, la historia era diferente. Can y Demet no eran los mismos que habíamos conocido en Erkenci-Kuş. Habían crecido, habían madurado, habían aprendido de sus errores y habían evolucionado como personas y como artistas. Y esa evolución se notaba en su actuación, en la profundidad de sus personajes y en la complejidad de su relación. Y es que, mis amores, la vida es así. Nos pone a prueba, nos desafía, nos hace crecer y nos da nuevas oportunidades para demostrar de lo que somos capaces. Y Can y Demet, con su talento, su profesionalismo y su conexión especial, supieron aprovechar al máximo esa nueva oportunidad y nos regalaron una historia que nos conmovió hasta las lágrimas, que nos hizo reír a carcajadas y que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. El reencuentro de Can y Demet fue mucho más que un simple proyecto profesional. Fue un símbolo de esperanza, una confirmación de que los sueños, a veces, se hacen realidad y una muestra de que la magia, cuando es verdadera, puede perdurar a través del tiempo. Este proyecto se convirtió en un nuevo capítulo en sus vidas, una oportunidad para demostrar su talento, para conectar con sus fans y para seguir construyendo una carrera llena de éxitos. Fue una experiencia enriquecedora para ambos, una experiencia que les permitió Cr.
crecer como artistas y como personas. Y lo más importante de todo fue una experiencia que nos regaló momentos inolvidables que atesoraremos por siempre en nuestros corazones. Porque mis amores, Can y Demet son mucho más que dos actores talentosos. Son dos personas que nos inspiran, que nos hacen soñar y que nos recuerdan que el amor, la perseverancia y la pasión pueden hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Así que la próxima vez que sientan que sus sueños son imposibles, recuerden la historia de Can y Demet. Recuerden que a veces el destino tiene otros planes para nosotros y que con esfuerzo, dedicación y un poco de magia, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Y ahora, mis amores, después de este viaje lleno de emociones, vamos a recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Vimos cómo Can y Demet, después del éxito arrollador de Erkentzikos, tomaron caminos separados, pero como el destino los volvió a unir años después en un nuevo proyecto. Analizamos la emoción y la expectación que generó este reencuentro y cómo ambos artistas superaron los desafíos y nos regalaron una actuación memorable. Y finalmente reflexionamos sobre el significado de este reencuentro como un símbolo de esperanza y una confirmación de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, saber que están ahí del otro lado de la pantalla, compartiendo mi pasión por estos artistas que tanto nos inspiran. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan del reencuentro de Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkentzikos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos, análisis y las últimas noticias de sus artistas favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.